Te acompañan desde el mediodía y te cuentan qué hay de nuevo. Estás en Infinita 100.1, Palabras con Poder. Hablemos de fármaco, dices tú, pero de aquellos que son prescritos por médicos. Los prescritos, los sí, de verdad. Obvio. A ver, lo decíamos al principio del programa en una decisión unánime de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, nada que ver con la reforma tributaria, por cierto, se respaldó la idea de legislar el proyecto de Ley de Fármacos 2, que tiene como objetivo, también lo decíamos al principio, un mejoramiento del acceso de los pacientes a los medicamentos, con mayor transparencia, mayor información, eventualmente también con mejores precios, y vamos a profundizar en este tema con Carolina Velasco, investigadora del Centro de Estudios Públicos, experta en esta materia. Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Indudablemente resulta un paso importante que un proyecto de ley con estas características y que persigue estos objetivos, entre otros, haya pasado a la sala de la Cámara, digamos, a discusión con una aprobación unánime por parte de la Comisión. ¿Cuáles son los elementos de esta Ley de Fármacos 2 que eventualmente no deberían tener grandes inconvenientes para poder pasar el sedazo de las votaciones en sala de las dos cámaras y que nosotros podemos decir, ¿sabe qué? Vamos a tener pronto un proyecto con tales y tales características con un cierto consenso por parte de los parlamentarios? O contrario, Sensu, ¿cuáles son los elementos más resistivos, elementos más complejos de que puedan pasar por el sedazo de la sala? Las salas. La ley trae en general, uno podría dividirlo en tres partes o tres tipos de medidas. Unas que vienen justamente para beneficiar a los pacientes, pro competencia, pro consumidor, pro transparencia, y otras que son más regulación. Y a su vez se cambian un poco las sanciones y todo lo que es fiscalización. Yo te diría, dentro de las medidas más resistidas está la famosa receta y el cómo tiene que los médicos prescribir. Tienen que prescribir por la denominación común internacional, la DCI, o el nombre, ¿cierto?, del compuesto... ácido acetil salicílico. Exacto, sería del principio en el caso activo, de la aspirina. O pueden hacerlo directamente con el nombre aspirina, de marca, que es de un laboratorio en particular. Y lo que se ha venido proponiendo, este proyecto partió diciendo que debiera, porque este proyecto partió siendo un proyecto de 3 páginas, y hoy día es un proyecto de 40 páginas o 20 páginas, y cambió muchísimo. Partió diciendo entonces que la receta debiera ser solamente indicar el DCI, que es la denominación común internacional, y además, por decirlo así, la marca. Hoy día está solamente que tiene que decir siempre solamente el DCI, la prescripción, salvo que el medicamento tenga más de 2 principios activos. En casos que es difícil encontrar la mezcla de esos 2 en otro producto. Porque algunos no son simplemente ácido acetil salicílico, sino que contienen 2. Combinan más. Y en ese caso sí se puede poner entonces el nombre de fantasía. De la fantasía, marca. sí. Exacto. Ahora, la discusión ahí tiene que ver con que no todos los productos que tienen la misma denominación común internacional son necesariamente equivalentes terapéuticos. Es decir, no tienen los mismos efectos comprobados en la salud. ¿Por qué no? Eso a mí siempre me ha quedado la duda. Yo sé que lo han aclarado 20 veces, pero ¿por qué si ácido acetil salicílico tiene aquí 20 miligramos y en el del lado tiene ácido acetil salicílico? Yo entiendo, los excipientes pueden ser distintos en uno y en otro. Uno puede tener lactosa el excipiente, claro, y el otro no, y por lo tanto el primero podría ser malo para un intolerante a la lactosa, pero en tanto principio activo, ambos, dado que son de la misma cantidad, deberían hacerme el mismo efecto. Bueno, eso es lo que tú compruebas con la equivalencia terapéutica. Cuando tú pasas por los estudios, logras demostrar que tu producto es exactamente igual que el que está como referencia. Pero podría ser, pero ¿por qué, Carolina? ¿Podría ser mentira? Porque yo no necesito comprobar que una molécula de H2O es igual a otra molécula de H2O. Sí. Yo estoy viendo las moléculas, si son iguales, punto. ¿Por qué tendría que efectivamente, yo no soy experta en eso, así que tampoco puedo darte la respuesta perfecta. Entiendo que hay varias, no solo, o sea, hay varias cosas entre medio, como, qué sé yo, las prácticas de buena manufactura, los excipientes, de dónde tú importas y quién te... entregó los excipientes, la materia prima. Hay ciertas prácticas que vienen de Asia, otras que vienen de Norteamérica, otras europeas. Una serie de cosas que uno tiene que cumplir. Yo, como te digo, no soy experta, así que no te voy a poder dar esa respuesta. Pero sí entiendo que hasta que no lo demuestres, no necesariamente no se considera bioequivalente. Claro, no tiene el mismo efecto de equivalencia terapéutica. Dentro de ello está la bioequivalencia. Entonces, uno de los problemas ahí es justamente que tú dices, bueno, para que el paciente pueda comparar y realmente elegir el más barato, entonces yo solamente le digo al médico, en este caso, que prescriba por el nombre, el principio activo. Sin embargo, no todos los productos hoy día tienen equivalentes terapéuticos, y eso es un poco, al final todo tiene que ver
pienso yo, esta es mi opinión particular, con que debiéramos avanzar a bioequivalencia de, ojalá, una mayor cantidad posible de productos, y algo de eso también trae el proyecto de ley. Pero se puede exigir porque hay muchos remedios que no se hacen acá, que vienen de afuera, y si la industria terapéutica internacional considera que no hay para qué hacer ese, o no hay una demanda, o no está dentro de sus planes estratégicos, ¿cómo podemos habilitar nosotros? En otros países vienen generalmente con esa equivalencia, con esa certificación. De hecho, la ley, por ejemplo, trae, no es necesariamente lo mismo, pero el proyecto de ley, trae, por ejemplo, una especie de fast track para poder registrar ciertos productos, porque además la bioequivalencia es un paso posterior. Tú, para ingresar un producto, necesitas registrarlo, y registrarlo tampoco es tan simple, hay que hacer cumplir una serie de procedimientos. Y tú puedes cumplirlo si es que certificas que ya este producto viene con el sello de una agencia internacional importante, etcétera. Y eso el proyecto de ley hoy día lo permite. Ahora, de hecho, si tú revisas medicamentos genéricos, bioequivalentes, el origen de ellos puede ser distintos en laboratorios en la India, en China, o sea, que vienen con el registro y que han sido aprobados debidamente. Entonces, como que son varias posibilidades de origen de este tipo de medicamentos. Más baratos, por cierto, además. Claro, y ahí, bueno, y también tienes aquí vienen varias otras regulaciones, por ejemplo, en pro de justamente avanzar a que el usuario pueda elegir mejor o más informado, que tiene que ver con todo lo que es, ustedes lo mencionaban, la transparencia de los precios, la disponibilidad para el consumidor cuando llega a una farmacia de poder ver la lista de precios realmente y al mismo tiempo que el vendedor, digamos. O sea, que yo pueda mirar una pantalla digital, a ver cuáles son los productos, cuáles son los bioequivalentes y cuánto cuestan. ¿Existe la posibilidad, Carolina, de que en algún momento exista un observatorio de precios en el cual uno vea, obviamente, el precio transparente de cuánto cuesta aquí en Chile y hacer un comparativo respecto de cómo el mismo laboratorio vende el mismo producto en Perú, en otro país, en España, Perú, Argentina, en Europa, que se pueda hacer una especie de un comparativo real? Eso lo trae también el proyecto de ley. De hecho, le ordena al Ministerio de Salud crear un observatorio, y para eso entonces le exige a los laboratorios, a los intermediarios, a las cadenas farmacéuticas entregar y transparentar sus precios en toda la cadena de distribución. Porque uno es cotizar entre, no sé, una plataforma que uno pueda cotizar entre la farmacia de la esquina y la farmacia de la otra esquina, y otra es que yo vea realmente cuánto es el margen de ganancia, entre comillas, de laboratorio por cada producto en Chile en comparación con otros países. También, lo que permite ese laboratorio, ese observatorio que se crea en este proyecto de ley, es comparar tanto internamente como externamente con otros países. Carolina Velasco, investigadora del CEP, ¿qué pasa con el tema de la fiscalización? Porque yo creo que incluso la ley de fármacos 1 tenía ciertas prohibiciones respecto de comisiones, la famosa canela, y al final termina siendo un poquito letra muerta, porque las acusaciones de hoy en mi farmacia de la esquina hoy día hubo canela, o de los mismos empleados que anónimamente dicen, oiga, en mi farmacia me siguen dando premio por vender y por, señora, usted no necesita la nota resfriada, le voy a vender un... Sí. Eso sigue ocurriendo, y claro, tener un fiscalizador en cada farmacia es imposible. Entonces, pero en la medida en que la fiscalización no sea efectiva, o que la multa, porque te pillen, sea tan onerosa que actúe como un desincentivo a las farmacias a seguir con la tontera, parece que eso no va a terminar. La única parte de la ley del proyecto de ley que no me he metido tan en detalle es justamente cómo cambian las multas y cómo cambia la fiscalización. Lo que sí te puedo decir es que hay cambios, hay multas establecidas para otras faltas que antes no estaban puestas en la ley, y también que se le traspasa la regulación a los Ceremi de salud. Hoy día está casi todo en manos del Instituto de Salud Pública, pero el Instituto de Salud Pública tiene muchas, digamos, funciones, y no necesariamente está la de fiscalizar tan desarrollada. En cambio, la Ceremi tienen hoy día brazos, por decirlo así, más cercanos que pudiesen aportar en eso. No tengo una opinión al respecto. Yo me imagino que eso es por un tema de conveniencia, de cercanía. El Ministerio, por supuesto, también tiene la salud pública a su cargo, y muchas tareas hoy día de fiscalización están en la Ceremi. Probablemente eso es un avance y un paso positivo, digamos. ¿Qué pasa con el tema de los precios? Uno, si se acuerda de la campaña del presidente Piñera, estuvo el regular el precio de los medicamentos. Ahora, regular es un verbo que es bien amplio, porque hubo, entiendo, en la comisión desde el diputado Celis una intención como de fijar los precios. Esa indicación no voló, no la respaldó el gobierno, pero sí se aceptó una indicación desde el gobierno que establece que se va a decretar por decreto supremo normas para la regulación de precios. ¿Qué es lo que es regular precios si no es fijar precios? ¿Cuál es el alcance de esa? La regulación es bien amplia. Lo que quedó en la ley no es muy claro, porque justamente dice una serie de indicaciones que establecen, primero, que los medicamentos, los fármacos serán declarados bienes esenciales para la salud en el país
Por tanto, eso permite entonces crear un sistema que permita la accesibilidad financiera a las personas, y eso da pie para entonces crear directamente, y la ley lo dice así, un sistema de regulación de los precios de estos fármacos. Sin embargo, lo deja un decreto, y cuando tú dices regulación de precios, tienes una gama amplia, desde fijar precios hasta establecer rangos, o a fijar márgenes, fijar rentabilidades, techo, etcétera. Ahora, tratando de unir esto con la pregunta anterior respecto de cómo fiscalizo tanto, o si subo las multas, o la probabilidad de ser pillado, ahí hay dos como variables que uno puede manejar. También está una variable que tiene que ver con que las personas se eduquen o entiendan mejor y puedan exigir sus derechos. En salud en general, no solo el mercado de los medicamentos tiene los problemas de asimetría de información. ¿Qué significa eso? Que no contamos con la misma información los pacientes o los usuarios que los que venden las drogas o quienes las prescriben, que son los doctores. Súmale a eso, drogas, medicamentos, me refiero. Claro. No a las drogas. Y súmale a eso, a esta asimetría, el hecho de que el que compra en general es el que está enfermo, y por lo tanto esa vulnerabilidad, precaria, claro. Es como si llega el señor de la farmacia vestido de blanco y me dice, mire, compre este porque es mejor. Porque, por supuesto. Chita, es mayor todavía la asimetría en ese sentido, ¿no? Claro, totalmente, y por eso el gran peso cae en los doctores, y en ese sentido hay una serie de regulaciones que también, o a quienes prescriben, que también los afectan. Pero yo estaba pensando más bien en que el paciente pudiese tomar un rol más potente, digamos, en esto, y por eso es importante la bioequivalencia. Porque si no hay bioequivalencia, yo no sé si yo le creo al doctor, porque no me arriesgo a tomar algo que realmente no esté certificado que me va a hacer el mismo efecto. O a mi hijo, peor todavía. A mi hijo por ningún motivo, claro. Entonces, en ese sentido, es importante que se pueda empoderar, por decirlo más, al paciente, porque, como tú dices, es mucho más difícil fiscalizar, estar ahí como, digamos, punto fijo en todas las distintas farmacias. Polémica también genera la posibilidad de la venta en góndolas de medicamentos en góndolas en lugares que no sean farmacias. Eso no quedó. De medicamentos, eso definitivamente lo dejaron. Recién el proyecto está en el segundo trámite, es decir, les falta todavía, porque sufrió hartos cambios, probablemente un tercer trámite. Por tanto, podrían todavía introducirse, pero para eso probablemente se requiere un respaldo, un apoyo. Yo ayer, fíjate que estuve en una farmacia y me llamó la atención, tuve que esperar mucho tiempo porque había que esperar números. Y mientras esperaba, paseaba y me llamó la atención que había un pasillo con remedios puestos en góndola. En góndola, pero dentro de una farmacia, claro. No en un supermercado. Sí. Pero primera vez que lo veo. De hecho, bueno, acá se promueve también, el proyecto de ley inicial, que era una moción de parlamentarios, proponía de alguna manera obligar a esto. Decía, deberán exhibir los que son de venta directa, es decir, que no requieren prescripción, deberán estar expuestos en góndola. Eso no quedó, todavía dice podrán, sin embargo... La gracia que tiene el deberán es que uno puede ver al tiro las 4 aspirinas con 4 nombres o con... Y eso sí lo dispone la ley. Dice, en los casos en que estén expuestos, tienen que organizarlos por similitud en el componente, y no puede haber uno que, como en los supermercados, ¿cierto? Claro. Que uno paga, las marcas pagan por poner más vistosos sus propias marcas. Aquí eso no debiera ocurrir. Claro, eso hace fácil cotizar, digamos, en tiempo real, ¿no? Y volviendo a la pregunta anterior de la regulación de precios, más allá de que puedan haber temas como constitucionales y de quórum muy alto para aprobar esa misma indicación o esa disposición, también es importante señalar que los mercados de medicamentos tienen una particularidad que no la tienen otros mercados, otras industrias, y por eso es tan compleja la regulación, que tiene que ver con que para poder producir un medicamento se requiere una inversión gigantesca, y por eso las patentes. Entonces, cuando tú requieres hacer un ensayo que dura 10 años y tienes que comprobar que después de 10 años nadie sufrió efectos secundarios o son muy bajos y se aprueba el medicamento, eso, no sé, creo que 2 de cada 10 medicamentos son los que logran pasar todas esas pruebas. Después por eso te entrega una patente que es donde tú recuperas de alguna manera esa inversión. Entonces, fijar rentabilidades significa que este, comillas, proyecto se hace menos rentable. Salvo que sean después de caducada la patente, las patentes tienen un periodo determinado y totalmente. Después de eso quedan abiertas, pero la recuperación viene generalmente en la parte de la patente. Cuando ya compiten en genéricos, la competencia es más dura y por lo tanto los márgenes son muy bajos. Claro. Entonces, hay que tener mucho ojo con no desincentivar, ¿cierto?, la producción de medicamentos, de nuevos medicamentos o de traer medicamentos. Entonces, estar en los zapatos del regulador no es tan fácil. Hay que tener ojo con la parte de cómo se regula la oferta, cosa de no tener estos problemas. Es una especie de balance entre que haya más innovación, que haya nuevos productos versus que no sea poco rentable este proyecto también. No estoy con eso defendiendo nada, solamente digo que hay que tener ojo cuando se regula, y por eso también es importante poder ver qué otras variables, no solo los temas como de regular, fijar,
están Se afectando. pueden afectar, claro. Carolina, raya para la suma y desde el punto de vista del usuario, del consumidor, del paciente, en caso de que este proyecto se aprobara, digamos, con las características más o menos generales que ya pasaron a las distintas salas, ¿con qué debería encontrarse entonces el paciente a futuro? ¿Cuál sería el punto de encuentro con el mercado farmacéutico después de que tramiten el proyecto lo que se demore en hacerlo? ¿Cómo deberían cambiar las cosas? ¿Cómo deberían cambiar las cosas? Bueno, el tema de información, o sea, el llegar y poder ver, ya sea en exhibición de los productos o también poder verlo, a pesar de que hoy día está esto, que debe estar disponible para el consumidor una lista de precios, el tenerlo digital, el poder acceder a eso de una forma más directa, al mismo observatorio, puede ser relevante. Esta medida de regular precios, si uno no se mete como en la parte de realmente fijar precios, también puede tener que ver con que la Fiscalía Nacional Económica, todo lo que tiene que ver con anticompetencia, pueda también meterse a estudiar. De hecho, este año la Fiscalía Nacional Económica está estudiando los temas y por tanto va a generar información probablemente relevante que va a transparentar todo lo que está pasando. Entonces, yo creo que el tema va más por transparentar, por meter y que eso genere mayor competencia, porque va no solo el consumidor, sino que, por ejemplo, las farmacias van a poder saber si los laboratorios o distribuidores les venden a los mismos precios o no. Y lo mismo con las diferencias que uno encuentra cuando se le vende al Estado. Sí, porque son hay tremendas. medidas que son tremendas, pero hay medidas a favor de eso. O sea, se dice hoy día que una farmacia puede comprar en formato clínico. Muchas de las justificaciones de los laboratorios de por qué se vende más caro en las farmacias es porque vienen en otro formato. En otro como envase. En otro envase, perdón. Versus claro. que en el hospital se los venden como las puras En tiras. una etiqueta, digamos, claro. O sea, en una tira Sí. de aluminio, no sé. Como que el envase, o el fraccionamiento. como que la caja fuera de Tuviera terciopelo. un precio Claro, extra. lo que pasa es que lo envasan, Sí. tiene una serie de Sí. otros costos que al parecer dificultan. Además tiene que distribuirse a cadenas que están por todos lados, eso también tiene un costo. Y las Pero farmacias podrían acceder las entonces a farmacias este hoy día formato. podrían acceder a este formato, sobre todo para promover el fraccionamiento. Y Eso hay te iba a otra- decir, que si vamos a vender aquellos antibióticos que se necesitan, aquellas Sí. cápsulas, bueno, eso va a implicar Eso lo que las favorece. cajas ya no existen. Eso lo favorece y es un poco lo que está haciendo hoy día, porque nadie se había metido, o muy pocos se habían metido, ¿cierto?, de las farmacias con lo que es fragmentación, salvo por un proyecto que hay que se llama Fracción, que es de los mismos que venden al gramo, ¿cierto? Cuando uno va a comprar y compra los porotos, digamos, en un Sí. envase. Lo mismo están haciendo con los medicamentos. Pero ellos son de los pocos que están tratando de hacer esto con las cadenas de farmacia independientes, no así las cadenas, las grandes cadenas. Las independientes son el 10% de las cadenas. Entonces la idea es poder introducirlo acá de mejor manera. Y otra de las medidas, pensando también en el consumidor ya de nuevo, lo que se promueve acá es que cualquier farmacia que quiera tener su medicamento de marca, es decir, que eso es un genérico pero con una marca propia, tiene que también tener el genérico a disposición del consumidor. O sea, no pueden Claro, porque si no- privilegiar o poner solamente Exacto. sus propias cosas. Tienen claro. que estar ambos a disposición, si es que son bioequivalentes tienen que estar los dos en la misma Es para línea. evitar la distorsión de la integración vertical entre la farmacia Claro, y su claro. medicamento En de el marca propia. supermercado usted Que puede no tener se pura mal- marca propia, pero esto no es supermercado. Claro. Que no pero tiene que ver con que no se maluse la integración vertical, porque la integración vertical puede ser muy favorable, pero también puede ser muy desfavorable Claro. cuando tú dejas de producir, en este caso, el genérico. Exactamente. Uno se encuentra con que los medicamentos de marca propia por lo general son más baratos que los otros medicamentos, pero eventualmente mal utilizado puede generar Ahora, una distorsión. Y hay una cosa interesante y hay que ver lo que pasa, porque si efectivamente la gente se cambia mucho a los genéricos, puede que ellos suban su precio y se terminen desapareciendo los de marca también. Porque todo esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, con el ciclo de vida de un medicamento. Si las patentes están siendo muy cortas, por ejemplo, en Chile, puede ser que después ya no recuperes nada en el último ciclo, No sea cuando hay negocio. genéricos, entonces ya no sea, comillas, negocio. Y eso ya es un poco más complicado. Entonces, bueno, hay que ver, está un poco por verse qué es lo que va a suceder y cómo va a salir el proyecto de ley sobre todo. Cómo va a salir primero de la Cámara, después pasa a la Después otra del Senado. Cámara. Es que ya después- está en el segundo trámite, entonces ya pasó nos por queda el Senado, tercero, ahora si es está- que hay, claro. ya. ¿Cuánto podría demorar? Más o menos, ¿no? Esto entró el 2015, estamos en 2019. Depende Ya si hay lleva comisión 4 años. mixta. si Ya que- conversamos de 2021. Claro. No, seguramente vamos a conversar antes, pero sobre este tema probablemente Ojalá que, conversaremos en un par de Yo añitos creo más. que no, porque es uno de los temas que ha logrado avanzar ahora último. Bueno, no sé, no quiero decir nada. Con no nuestro lo mofa. congreso nunca se sabe. Carolina Velasco, investigadora de CEP, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Esté bien, buenas tardes. Tarde. 1 de la tarde con 30 minutos. Ya,